como bien les decía, el Antiguo Testamento se compone principalmente del Pentateuco. El Pentateuco, como les dije, significa son estos 5 libros que están distribuidos a lo largo de esta parte. ¿Sí? Estamos hablando, estos 5 libros son el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y el Deuteronomio. En el primer libro, Génesis significa origen, y significa origen porque es el origen de lo que posteriormente va a ser el sitio, el territorio del pueblo hebreo. En el segundo es el Éxodo es la diáspora, es cuando los reyes babilónicos, ¿sí? Ciro, Artajerjes, Nabucodonosor sobre todo, eh, conquistan esa parte del territorio, aparte los expulsan, ¿sí? Y entonces en Éxodo se ve toda la diáspora, es decir, cómo recorren de un lugar a otro, cómo son expulsados y cómo tienen que ir conociendo cada uno de los territorios. De repente en estos primeros 2 libros del Antiguo Testamento, nosotros nos confundimos. Si ustedes abren la Biblia y la comienzan a leer, eh, la parte que sea, la escogen al azar, como regularmente lo hacemos, casi todo parece, no parece, casi todo es metáfora. Y de repente no te especifica cronológicamente qué rey estuvo primero y después en Babilonia. Sencillamente te los va literalmente mezclando en el discurso, en el texto, de tal manera que te puede confundir. Entonces, lo mejor que puedes hacer, o por lo que puedes optar, es quedarte nada más con esa metáfora, leerla y ver de qué manera te puede servir. Después, con el cristianismo y con el catolicismo, este Antiguo Testamento lo toman como base primordial porque si ustedes lo analizan, o por lo menos lo leen, se van a dar cuenta que es la interpretación de las vivencias y de las experiencias de estos pueblos. Entonces, pareciera que todos estos momentos y todos estos libros, si los comparamos con las posteriores épocas y con las posteriores décadas o siglos, pareciera que la historia se repite, ¿no? Y entonces podríamos encontrar un Nostradamus que nos dice, en el tal siglo puede pasar esto, ¿no? Va a aparecer un señor de un turbante que va a destruir al mundo y que va a causar conflicto. Híjole, y de repente aparece la figura de Saddam Hussein. Y uno puede decir, es que sí, este individuo así lo dijo. Igual en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero ojo, si lees el Antiguo Testamento y si lees a Nostradamus, todo es metáfora, no te especifica los momentos temporales y espaciales. Solo te está soltando la metáfora como tal, el sentido figurado de la palabra, en donde a través de una profecía, a través de una premisa, tú puedes entender en ese momento qué es lo que estaba pasando el pueblo hebreo. Y entonces te vas a encontrar en el Antiguo Testamento con pestes, con destierros, con conquistas, con sacrificios, con crueldades. Y si sigues repitiendo y si sigues analizando y leyendo la historia universal, así como también la historia de la misma humanidad, se repite porque sigue habiendo, ¿sí? Sigue habiendo guerras, sigue habiendo crueldad, sigue habiendo explotación, un sinfín de cosas que lo hace casi casi profético. ¿Sí me explico? La versión protestante cuenta con 39 libros, la católica 46 y la ortodoxa con 55, es decir, la cristiana ortodoxa, ¿sí? Es decir, la primera de todas. La composición de libros escritos en distintas épocas de la historia del pueblo hebreo es lo que les acabo de comentar. Y se reconocen 4 tradiciones literarias. ¿Sí? Estamos hablando de del yavista, que es de Yahvé, la eloísta, que es de Elohim, la sacerdotal, que habla sobre todo de, obviamente como su propio nombre lo dice, los sacerdotes. Los sacerdotes de aquel entonces no son como los que conocemos ahorita, en los que muchos de ellos tienen que incluso ser celibatos, es decir,
casi no mantener relaciones sexuales, ni mucho menos ni casarse, etcétera. Los sacerdotes de aquel entonces eran personas que no estaban sujetas a ese tipo de códigos. Eran personas que estaban casadas, eran personas que incluso tenían hasta tres, cuatro familias, ¿sí? Pero eran sacerdotes porque se le consideran los sabios, los consejeros, eran los que guiaban directamente al pueblo, pero también se basaban en cada consejo se basaba en la ley de Dios. Y la última, que es la deuteronómica, se refiere justamente al descubrimiento de las leyes, ¿sí? Sobre todo específicamente a las famosas cinco cajas o cinco rollos, en donde están expresadas las leyes de Dios, ¿no? Una de las grandes leyes de Dios es aquel descubrimiento que hace Moisés en el monte Sinaí con los famosos 10 mandamientos, que si ustedes los analizan a profundidad, muchos de ellos incluso se practican porque las leyes te lo impiden, las leyes de cualquier estado. No robarás, por ejemplo, el hecho de que digas no desearás la mujer de tu prójimo. O sea, ¿por qué no quieres desear, no debes de desear la mujer de tu prójimo? Por una simple y sencilla razón, para no no llevar todo al conflicto. No es una cuestión en la que la imposición de Dios como tal nos lleve a pensar que esto tiene que ser el gran mandato divino de la existencia humana. No, es también incluso un mandato humano, ¿no? Por salud, para no generar conflicto, ¿sí? En la siguiente, ¿sí? En el libro de Génesis, ustedes van a encontrar la famosa historia de los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los patriarcas son aquellos individuos o personas que después del asedio de los hebreos, pues se convierten en líderes del pueblo buscando la tierra prometida. Ese es el caso específico de Abraham, ¿sí? Por eso hay una crítica muy significativa sobre esta parte del Antiguo Testamento, porque mucha gente dice, si la religión fuera tan pura, entonces ¿por qué Abraham tuvo tantas mujeres? Vuelvo a insistir, estamos hablando en los inicios. El celibato, por ejemplo, los sacerdotes que ustedes conocen en la actualidad, que no se pueden casar, que no pueden mantener relaciones y que deben de estar dedicados enteramente a la vida de Dios, eso empieza hasta el siglo XII de nuestra era. Y aquí estamos hablando apenas del siglo VI antes de Cristo. La Biblia se convierte en el libro más vendido en la historia de la humanidad y el más conocido justamente por eso, porque es el primero que se empieza a, digámoslo así, a compilar y se empieza a distribuir para que la gente no solamente conozca la palabra de Dios. Estos textos también se utilizaron para enseñarles historia, para enseñarles, para darles un poco de respiro cultural a todas esas civilizaciones de esa parte geográfica. Incluso también es importante comentarles que cuando se habla de Ur, Lagash y Babilonia, se habla de estas civilizaciones antiguas que le llaman y que ustedes obviamente en las escuelas les enseñan. Muchos de estos pasajes son investigados directamente en la Biblia, porque la Biblia también representa historia. Entonces, en la historia de los patriarcas encontramos la historia del destierro de los judíos. Los judíos, recuérdenlo, provienen del pueblo hebreo. Lo que actualmente conocemos como Israel, antes de 1945 no existía. Quienes tenían un mayor porcentaje territorial eran los palestinos. Los palestinos son, si nos vamos a los orígenes a los orígenes geográficos de esa parte de Medio Oriente, quienes habitaron primero, se puede decir, y más bien que se establecieron de una manera más segura, fueron los palestinos. Después viene el pueblo hebreo porque llegan a Canaán y es cuando se empieza de alguna manera a extender. Ya cuando nace Cristo, ya quienes tienen el poder son de alguna manera los judíos a través del Sanedrín, que es el conflicto que van a tener, porque recuerden que el Sanedrín hizo pacto directamente con los romanos. Por eso es que a Jesús lo clavan en la cruz. Y recuerden, la cruz no representa ni un castigo divino ni nada.
Era una técnica, era una, era una estrategia militar. La estrategia militar de los romanos era crucificar a las personas y ponerlas regularmente al inicio, en el pórtico, en la entrada de cada ciudad, para que obviamente despertara terror y al mismo tiempo horror a las personas. Y de alguna manera dijeran, ¿sabes qué? No quiero o no te vuelvas a meter con nosotros. Y si en todo caso cometes hurto o si te rebelas en contra de nuestro gobierno, esto es lo que te puede pasar. Era un mensaje, el clavarte en la cruz. Muchas personas fueron clavadas en la cruz antes que el propio Jesús. Y estas estrategias militares y tácticas de guerra fueron incluso empleadas mucho después hasta llegar incluso el más famoso de ellos fue el Vlad Drácula, que no solo los crucificaba, sino que los empalaba literalmente. El Deutero Isaías le atribuye a Ciro el papel del Salvador. Ciro es uno de los representantes de la ley babilónica y uno de los líderes que más de alguna manera va a ser compasivo con el pueblo hebreo. Incluso ya después en la etapa esclavista, él decide mandar a muchos hebreos literalmente a que se vayan a Israel y que puedan iniciar una nueva vida. Les puse un fragmento en la parte de abajo para que vean la representatividad que esto tiene. Dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Si lo leemos bien, dices, yo no le entiendo, porque no me está haciendo referencia de ni un personaje, no me está refiriendo, no hace referencia de espacio y tiempo, es una metáfora. Se está literalmente refiriendo a que después de la tempestad puede venir alguna esperanza. Por eso dice en esa parte, enderezaré los lugares torcidos, es decir, todo aquello que estaba mal podemos componerlo. Si algo aprendió el pueblo judío y si algo tuvo en ese momento es que sin lugar a dudas, después de todas estas malas experiencias, tuvieron que reordenarse a través de las leyes. Por eso para ellos las leyes divinas son esenciales. Estas leyes en la que por supuesto participan los famosos levitas que vienen de Leví y que al mismo tiempo están basadas en una gran parte en las leyes de Moisés, ¿no? Hay muchos que dicen que Moisés no existe, ¿no? Pero si está escrito aquí es porque le está dando vida. Las cosas, uno es el que le da vida a las cosas. Aquí no es tanto de que si existe o no existe, es que si está escrito y si la gente le está dando vida y si la gente le está dando esa importancia y esa representatividad, pues por supuesto que existe. Por ejemplo, ahorita para nosotros, tal vez Apolo no exista porque no vemos a la gente que de alguna manera le rinda culto, pero para ese momento, para los griegos, sí existía, porque le rendían culto a Apolo, ¿sí? Ahora le rendimos culto a muchas otras cosas más y existen porque les damos ese culto. Entonces, en la parte del destierro, que es que después del destierro que viene el éxodo, y por supuesto la diáspora, tenemos en estos episodios muy interesante que nos maneja Mario Leverani. Mario Leverani es un historiador italiano que se ha dedicado mucho tiempo le ha dedicado mucho tiempo a la historia de los pueblos de Medio Oriente y es un amplio conocedor de la Biblia. Y nos dice que los judíos volvieron a Palestina. Recuerden que antes de Israel se llamaba Palestina. Israel se llama como tal a partir de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Nabucodonosor deportó cerca de 10.000 individuos en el siglo VI antes de Cristo. Fíjense bien los tipos que fueron deportados: laicos, sacerdotes y esclavos. ¿Sí? Porque así como en la actualidad, también en ese momento hay gente que no cree en Dios. O sea, esto de ser, perdón, laico se refiere no que no cree en Dios, sino que justamente Dios no debe de meterse en los asuntos de política. Me equivoqué. Eh,
lo que quise decir es que como como hoy en día hay laicos, también en ese momento hay laicos, y así como hoy hay ateos, también en ese momento lo habían. O sea, no toda la gente creía en Dios. La unificación de los dioses y demás se va conformando poco a poco. Sí, porque recuerden, es un pueblo hebreo que está en el destierro. Imagínense que es como cuando en la Segunda Guerra Mundial, imagínense todos estos judíos y no judíos también, que fueron prácticamente sacrificados, que fueron desterrados y demás. Llega un momento dado en que tú dices, ¿realmente existe Dios? O sea, sí, si me están lastimando, me están afectando, están matando a mi familia, pues yo no sé si existe a Dios porque le rezo, lo llamo y no viene a mí. En ese momento, en el siglo sexto antes de Cristo, sí, también había mucha gente que no creía en Dios y sobre todo después de esta diáspora. Imagínense que durante mucho tiempo muchos pueblos han sido azotados por las civilizaciones. Egipto azotó pueblos, al igual que los babilónicos, al igual que los persas, al igual que los griegos, los romanos, los españoles. Hoy en día norteamericanos. Entonces, hay mucha gente que ha estado en lamentable situación y que le ha pedido mucho a Dios y no ha llegado a ellos y termina no creyendo. Lo mismo en ese momento. ¿Sí? Entonces, el núcleo nacional hebreo estaría formado en parte por los desterrados y en parte por los nacidos en el país. Los que quedaron en Palestina eran las gentes de las aldeas, es decir, palestinos natos, los hebreos pobres y los esclavos quienes se encargaron de mantener en cultivo las tierras. Y entonces, aquí tenemos dos mapas en donde ustedes pueden observar básicamente lo que era el imperio babilónico como tal y hasta dónde llegaba. Si ustedes ven en el mapa de su lado izquierdo donde dice imperio neobabilónico, o sea, iba desde Irak, todo ese arco que forma el imperio babilónico y llegaba hasta los límites con Israel, casi llegando a Egipto. Entonces imagínense que todos esos pueblos estaban esclavizados. ¿Sí me explico? Entonces era muy difícil para ellos de alguna manera tener cierta movilidad, irse de un lugar a otro, porque cuando de repente lo hacían entre frontera y frontera, pues ya tenían a las fuerzas militares de los babilonios. Entonces, pues no solo fue un asedio, sino que eso que llamaban tierra prometida es dónde nos vamos a sentar, porque nos vamos a morir literalmente de hambre. Y por otro lado, vean ustedes, está este es más todavía más explícito este mapa, porque vean ustedes, hay varios imperios que literalmente rodean al pueblo de Israel. Es el imperio egipcio, el imperio neobabilónico. El imperio neobabilónico es el nuevo babilónico, es decir, la nueva Babilonia que viene con la expansión de los caldeos. Y a su lado derecho, el imperio medo. El imperio medo es el de los persas, el de las civilizaciones iranias, el de Irán, como les digo. Entonces, todas estas civilizaciones eran muy fuertes en ese momento. Ahorita ya no, pero en ese momento sí lo eran, como en su momento también fueron los mongoles. Si tú dices Mongolia, dices, sí, Mongolia, pero Mongolia hoy es un país que está en severa crisis económica, incluso peor que México, sí, pero en su momento los mongoles fueron un imperio, sí, que azotaron literalmente toda esa parte del este de Asia, incluso hasta llegar hasta Roma en su momento. Roma le llegó a temer a Atila, imagínense. Entonces, este era básicamente el problema que tenían como tal. Uno de los grandes pasajes es el del rey Ciro, ¿sí? Que como les digo es uno de los más grandes benevolentes con el pueblo de Israel. No voy a leer toda la frase, la puse como tal nada más, pero nada más para que nos demos cuenta. Dice en el año primero del rey Ciro, fíjense bien, aquí ya marca una temporalidad, pero es el año primero, se están refiriendo al primer acto de gobierno que va a tener en este caso Ciro, pero no se está refiriendo en qué época específicamente de la humanidad se está centrando. Es por eso que en la actualidad tenemos una división temporal de la historia de la humanidad, el antes y después de Cristo, y así ya podemos ir ubicando cada una
cada una de las etapas históricas. Sin embargo, para los árabes, la historia de la humanidad comienza después del nacimiento de Mahoma. Y Mahoma nace 5 siglos después que Cristo. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén. Recuerden ustedes que uno de los grandes pasajes aquí fue la destrucción del templo de Salomón. Y con eso es que los babilonios prácticamente se apoderan. ¿Por qué los templos son tan significativos? Porque ahí se concentraba el poder. Sí, no solamente los templos no son como los conocemos ahora, que son exclusivamente para rezar. No, es donde se encuentra la sabiduría, donde se encuentran las leyes. Sí, es como básicamente si fuera un palacio municipal o un palacio de gobierno estatal. ¿Por qué no decir también un palacio de gobierno federal? Eso es lo que significaba en ese momento. Para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios. Eso se refiere que para eso lo utilizaron los babilonios, para hacer sacrificios, y que a sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, ¿sí? Y de 60 codos y su anchura. Entonces, los codos es una medida que se utilizaba para entonces, ¿sí? Que es lo equivalente a lo que actualmente vendrían siendo metros. ¿Sí? Era una medida como tal. Y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. Sí, ya hay una descripción como tal, pero hace referencia al templo de Jerusalén, porque en los templos se encuentra el poder. Entonces lo que hay que destruir definitivamente son los templos. Esa es la acción primaria que se tiene que tomar. En otro pasaje muy interesante es el pasaje de Artajerjes, que es otro de los reyes babilónicos. Fíjense bien lo que dice: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, perdón, que es uno de los grandes sacerdotes de ese momento, de origen hebreo, escriba de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente hasta 100 talentos de plata. 100 talentos de plata es como vienen siendo kilos, ¿no? 100 coros de trigo. Aquí la diferencia entre lo que son los talentos y los coros es que los talentos son específicamente para medir riqueza, monedas, etcétera. En el caso de los coros es para medir alimento, ¿sí? Como los 100 vatos de vino, como dice ahí, los vatos son para medir básicamente agua, vino, todos los líquidos, y 100 vatos de aceite. Entonces, pero la pregunta con la que cierra: ¿por qué habría de ser una ira contra el reino del rey y de sus hijos? Es un acto obviamente de burla, pensando en que se presume que los hebreos venían directamente de Dios, ¿no? Y obviamente muchos de los babilónicos que rendían culto al dios Marduk, ¿sí? O a Marduk, pues obviamente se burlaban. Es como en su momento cuando azotan a Jesús, después de que es crucificado, muchos del Sanedrín se burlan de él porque le dicen: Señor, ¿dónde está tu Dios? ¿No? ¿Dónde está tu Dios para que te salve? Cuando ellos no solamente era el acto de castigo, sino el acto de burla. Y después, ¿sí? Ya casi vamos a terminar. En los años después del destierro, perdón, hay diferentes fases muy interesantes que nos dice que en época posterior al destierro se justificaron las relaciones con los pueblos vecinos. Una de las grandes fortalezas de los judíos fue en este caso que después del destierro tienen que hacer relaciones con los pueblos, con otros pueblos esclavizados por el imperio babilonio, justamente con el fin de fortalecer las sociedades. Es lo que hizo también Jesús, fortaleció una sociedad. Con los edomitas existía una fraternidad estrecha a través de Abraham y Lot. ¿Qué tenía Abraham? Abraham era un líder, es como estos políticos de la actualidad que tienen gran capacidad de diálogo, que tienen una gran fortaleza para a formar alianzas y hacer que la gente se unifique, ¿sí? Eso es lo que tenía Abraham, ¿no? Y a los edomitas, por supuesto, que pertenecían a Arabia e Israel. Con los arameos, que es otro pueblo,
si se dan cuenta, una de las altas capacidades de diálogo que tenía Jesús era que no solamente sabía hablar hebreo, sino que también sabía hablar arameo. Entonces se podía comunicar con mucha gente. Es como si hoy habláramos inglés y español. Los arameos con los patriarcas mantenían relaciones pacíficas, ¿sí? Y obviamente las relaciones con los árabes se fundaban en la historia de Ismael, ¿sí? El hijo primogénito de Abraham, porque Abraham tuvo muchos hijos, así como muchas esposas. Es un pasaje muy interesante. Y esta es la ruta de Abraham, ¿sí? Esta es la ruta de los patriarcas, obviamente, y principalmente de Abraham. Ya les expliqué quiénes fueron los patriarcas. Aparte de Ur, sí, recuerden que las tres grandes ciudades babilónicas eran Ur, Lagash y Babilonia, por supuesto. Y cruza desde lo que actualmente viene siendo Irak, pasa todo este arco, toda la flechita que ustedes están viendo, pasa por Harán hasta llegan a Canaán. Canaán es ya la tierra prometida de Abraham. Ahí es donde Dios le prometió un pedazo de tierra y que por tal motivo iban a llegar en buenos términos. Y aquí se ve más detalladamente toda esta geografía, este recorrimiento que hicieron, este recorrido, mejor dicho, que hicieron hacia esa tierra prometida en estos viajes de Abraham. Eh, y ya para finalizar, es nada más dejar la reflexión de no solamente ver esta parte, no hemos analizado todo el Antiguo Testamento, es simplemente una pequeña parte, pero que vean este Antiguo Testamento como esta historia social y política y con una alta dosis religiosa.